Comenzamos. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Estamos iniciando ya la sexta charla de este ciclo de conferencias que hemos venido dando los viernes a las 5 de la tarde. Um, Hoy vamos a hablarles sobre el libro Enemigos Imaginarios en la plaga sexta que denominamos anomalías digitales. Hoy nos acompañan dos panelistas muy especiales. Antes de voy a hacer la presentación respectiva. Nos acompaña María Cristina Castro. Ella es magíster en estudios literarios y profesional de programación y formación en la Biblioteca Virgilio Barco. Ha publicado crónicas, reseñas, poemas en diversos medios digitales de Colombia y España y en la revista La Ventana, publicada por la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a Cristina por acompañarnos hoy. Tenemos al señor Nelson Vera, el señor Moan, es músico, antropólogo, magíster, escritor y creador audiovisual con nuevos medios, magíster también ahí, dedicado a la investigación, gestión, formación y creación alrededor de proyectos donde convergen la cultura, las humanidades, la literatura, la música, las artes, las ciencias y la creación audiovisual con nuevos medios y tecnologías, desde una perspectiva transdisciplinaria, transcultural y transmedial. También es miembro fundador del colectivo de ficción fantástica y teoría cultural, Aleph. Y bueno, nuestro protagonista de la tarde, el escritor Jairo Andrade. Él es el autor del libro Enemigos Imaginarios, publicado por Resplandor en el 2019, libro que fue beca de edición del Ministerio de Cultura y nominado al premio Biblioteca de Narrativa Colombiana EAFIT. También es autor de la novela Cadáveres de Papel, que ganó Premio Internacional de Narrativa en la UNAM, siglo XXI, en México en el 2014. Es autor también del libro Puntos de Fuga, que ganó Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán en el 2012, y del libro Cuenta Regresiva y otros relatos, también con Resplandor Editorial en el 2019. Ha obtenido el Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá 2014 y el primer premio en el concurso de cuento IDCT Bogotá en el 99. Y obtuvo el segundo premio en el concurso nacional de cuento Universidad Central en el 2010, entre otros tantos concursos que se ha ganado acá nuestro autor. Bien, voy a hablarles un poquito de lo que trata el libro para ponerlos en contexto y luego ya daré paso a nuestros panelistas para que nos hablen y nos tienen por ahí preparado un performance especial. Entonces, eh, tenemos que Enemigos Imaginarios es, como lo había dicho anteriormente, el libro ganador de beca para la publicación de libros de autores colombianos en el 2019 con el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Este libro es una colección de relatos que funciona como híbrido entre el cuento y la novela. Además de haber ganado la beca del Ministerio de Cultura, estuvo nominado al Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana EAFIT el año pasado. Estuvo entre los 10 finalistas. A las 9 historias que componen este libro, 10 historias autónomas que están en forma de cuento, le subyace un solo mundo, un imaginario que especula sobre el papel de las tecnologías digitales en nuestra era de la información. Los personajes, desde sus psicologías alteradas o también se podría decir patológicas, vivencian una serie de anomalías digitales, ciertamente, que distorsionan su sentido de la realidad y gradualmente trazan para el lector la existencia de una especie de oscura de organización que pareciera favorecer lo que sería el nuevo orden mundial, el nuevo orden global. Otro aspecto importante del libro es que está construido a partir de la literatura misma, pues a lo largo de todo el entramado de estas historias se encuentran paralelos y referencias a obras y autores de la literatura fantástica que están vinculados de fondo al tema. Este sería como el contexto que les puedo dar del libro para que se entienda mejor la charla y se animen a comprarlo. Recordemos que pueden hacer su compra en línea por medio de www.resplandoreditorial.com. Ahí está la tienda para compra en línea, envíos a todos los sitios del país. Vale.
Entonces, para que podamos desarrollar este y otros asuntos con los que da origen este libro, los dejo entonces con nuestros invitados. Cristina, te escuchamos. Ya voy a dejar acá de compartir pantalla. Y bueno, listo. ¿Listo? Bueno, hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a la editorial, a Jairo. No me esperaba esta invitación tan agradable para poder conversar un poco, charlar sobre este libro, dejarnos llevar un poco por esa locura y esos ataques cibernéticos. No conocía el neurofunk, no lo había escuchado, o lo había escuchado, pero no sabía cómo se llamaba este género musical. Entonces ahorita me estaba dando como una dosis de neurofunk para ponerme en línea con esta vuelta que es el libro. Sí, gracias Cristina. Pues no, bienvenidos todos a esta reunión en la que vamos a conversar un poco sobre, sí, sobre las cosas que hay puestas en el libro, en estas historias que de alguna manera, como decía Neil, pues están debajo, amarradas por una suerte de idea, digámoslo así, tendenciosa, ¿no? Podría verse como paranoica incluso si uno, pues, digamos que apela al lugar común, pero básicamente, pues, es como un sistema de delirios, creo que hay ahí puesto en el libro, y entre ellos, sí, la música, al menos de ese primer cuento, pues remite a ese universo como de los personajes que deambulan en la noche, perdidos en esos lugares extraños, tantos que hay en Bogotá, antros de electrónica, unos muy conocidos, otros no tanto, y bueno, pero hay de todo, ¿no? De todas formas, ese es como el referente del el neurofunk, que es un tipo de música bastante, eh, digamos, como introspectiva a la vez, pero curiosamente como que hace saltar el organismo, ¿no? Como que estimula bastante. Pues sí, de alguna forma tiene que ver con cierta intención de ver cómo se reacciona de forma inmediata al estímulo, ¿no? Al estímulo inmediato, puro. Entonces, no, pues muchas gracias, Cristina, por estar aquí, porque pues somos amigos ya de la biblioteca, y qué mejor interlocutora que tú para poder ver los diversos aspectos que pueda haber en este libro, así como pues obviamente a Nelson, a quien le doy también el saludo y la bienvenida, Nelson Vera, quien también nos hemos conocido, por supuesto, en medio de la literatura, hablando de libros, de autores, de maneras de escribir, de búsquedas, ¿no? Nelson, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias también por la invitación, Jairo, a la editorial Resplandor. Yo encantado, sobre todo porque justamente en esta nueva aventura que nos presenta Jairo, hay muchos más lugares comunes y de diálogo a propósito justamente de esa idea neurótica que nos puede representar el universo digital, ¿no? Y a propósito del neurofag, ¿no? Como también este libro está hecho a partir de retazos o a partir de esos cuadros, también uno los puede sentir como cuadros sonoros, ¿no? Como cuadros audiovisuales. Estamos aquí esperando a solucionar este pequeño inconveniente técnico, pero parece que ya ahí nos van contando cómo se desarrolla la transmisión por Facebook. Dándole las gracias a la editorial y a Jairo por haberme invitado. Esto es como algo nuevo a lo que me enfrento, pues hemos venido trabajando con la red de bibliotecas públicas, talleres en vivo y charlas en vivo, pero hasta ahí había trabajado así en lo virtual. Me gusta mucho esta invitación, pues porque es una oportunidad para charlar sobre algo que me pareció súper interesante, pues que son las historias que están allí en el libro.
y que vamos a presentar el día de hoy. Lo que voy a decir no es solamente para que se venda el libro, aunque pues bacano, bacano que lo compren porque de verdad sí vale la pena leer este texto. Me parece que se encuentran cosas allí que no encuentra uno en otros autores y que lo sacan a uno un poco como de esos temas que son en parte estrategia comercial, ¿no? Y nada, pues gracias y comenzamos, ¿no? Que saludos, Jairo. Vale, saludos, sí, perfecto, ¿no? Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla. Vamos a tratar de que en los temas que abordaremos, pues nos demos como una idea general para quienes no conocen el libro, quienes todavía no lo han leído, pero también de pronto que tengan un poco más de pistas acerca de lo que hay por ahí, a lo mejor medio escondido en el libro también para quienes ya lo leyeron. Y de esa manera, pues que además tengamos la oportunidad, gracias a nuestro otro invitado tan especial que es Nelson Vera, tengamos esta suerte de reescritura sobre, sobre este libro, que es una suerte de performancia en código en vivo, que ya nos va a explicar también en su momento Nelson de qué se trata, y por supuesto lo vamos a ver en acción. Entonces, bienvenidos y bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias, Jairo, muchas gracias a la editorial Resplandor por la invitación. Pues yo me siento hoy más que nunca empático con las formas literarias que nos suele presentar Jairo en sus aventuras creativas. Ya yo por lo general siempre he sido muy cómplice con la escritura de Jairo, y particularmente en el texto anterior, Cadáveres del Papel, él ya como que deja muy claro cuál es su cosmovisión alrededor de entender sus realidades dentro de la ficción como ficciones en sí misma, y la realidad, por supuesto, también como ficciones. Y siento que en esta ocasión, por eso subrayo el agradecimiento a la invitación, además se superpone o se entronca otro plano lingüístico, que es el plano de los lenguajes de programación. O sea, el lenguaje del hipertexto, este mundo que nos está presentando Jairo en este nuevo libro, hecho de esos pequeños cuadros, como yo los veo, unos cuadros audiovisuales permeados también, por supuesto, por el error digital, ¿no? Que es constitutivo, pero a la vez también como que bifurca, digamos, los devenires de esos personajes que están atravesando todos esos cuadros de Jairo. Entonces, sin duda, todavía más en esta ocasión, me encuentro abrazando en clave de hermandad ese tipo de aventura de Jairo entre las realidades construidas con textos e hipertextos. Yo creo que ya me gustaría escuchar entonces a Jairo, por supuesto, que nos hable de su cosmovisión también en esta nueva aventura. Sí, sí, bueno, pues yo creo que tienes bastante razón en esto de que hay cierta, digamos, cierta línea de parentesco entre, por ejemplo, lo que hay en la novela Cadáveres de Papel y lo que ocurre en este libro Enemigos Imaginarios, pero en efecto es solo, digamos, de carácter como conceptual, ¿sí? Obviamente, Cadáveres de Papel es una historia que maneja otro tipo de referentes y que se mueve un poco más en el campo, digamos, de lo histórico, pero en este libro de Enemigos Imaginarios, pues hay en particular, sí, como una suerte de apuesta por conseguir como desestabilizar la idea de la realidad, de lo que significa la realidad, tanto para el lector, ¿sí? Que está dentro del libro, que es un poco como la gran pretensión que tiene uno, creo yo, todo el que escribe, pues quisiera que el lector conviviera o se fundiera, digamos, en ese mundo que se puede crear a través de la escritura, pero también de alguna manera es poner en duda la forma en la que nosotros
entendemos ese término de realidad. Es un término muy complicado, ¿cierto? Es un término de esos que uno necesita que tenga freno de mano. Si no lo tiene, pues uno ha de ponérselo de alguna manera, porque pues sabemos bien que la percepción individual, pero también por otro lado la educación, la manera en la que, digamos, construimos conocimiento y recibimos sobre todo conocimiento, pues está mediada por una suerte de hechos, ¿cierto? De hechos me refiero a prefabricados, ¿sí? No tanto a hechos en el sentido de lo factual, sino a lo mejor a imágenes prefabricadas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, en este libro, lo que básicamente he intentado abordar es el problema de la realidad como lenguaje, digamos, ¿cierto? Y la escritura misma como un tipo de realidad. Y la lectura, ¿cierto? No solo de un libro, sino la lectura del mundo como una forma de escritura también, ¿sí? Esos son conceptos muy de fondo que de todas maneras a veces patalean por ahí en medio de la suerte de, digamos, de parodias que hay creadas allí alrededor de de esos fenómenos, ¿no? Extraños que viven los personajes alrededor de aparatos tecnológicos, de medios de comunicación digitales y de vivencias psicológicas que también están pues como al borde, ¿no? O que los ponen al borde. Entonces, es por ahí un poco la idea general del libro o los conceptos debajo que hay en el libro y que también de alguna forma pues dan pie o dieron pie en su momento a que empezara a tomar esa contextura como novelesca, a pesar de que se trata de una colección de cuentos. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué? ¿Comenzamos con la charla sobre temas puntuales? Sí, adelante, dale, claro. Listo. Bueno, a partir de la lectura que hice, y lo digo explícitamente como lectora, quisiera en primera instancia trabajar dos puntos, dos temas que encuentro allí en general en los cuentos. El primero está relacionado con la ciudad, ¿sí? Esa ciudad que nos muestra Jairo, que es Bogotá, pero que también tiene elementos, o se ve a través de otros lugares, o de objetos, o de arquitectura. Y el otro tema es la cultura pop, que se ve por medio de expresiones, también de objetos del mercado, de lugares más específicos, como los bares, como los teatros porno, o los teatros que eran teatros de cine, pero que luego se transformaron hasta llegar a ser iglesias cristianas. Esas son como las dos primeras cosas que yo quisiera trabajar a partir de dos cuentos, aunque se ven estos elementos en todos los otros cuentos. Lo quiero trabajar desde los dos primeros, que son en el libro el comisionado naranja y la cabeza del señor K. Entonces, lo primero que quisiera motivar en Jairo es esta idea de estos pequeños espacios que construyen la ciudad. Esta ciudad es una mole total, pero para poderla pasar allí a la literatura y que sea algo un poco comprensible, creo yo, no sé, como entrañable quizá, aunque no lo es porque son lugares de pesadilla de pronto. Es como estos pequeños lugares, un apartamento en el centro de la ciudad, en una calle a la que no todo el mundo se iría a vivir, por ejemplo. Estos bares que dentro de ellos encontramos un laberinto de espejos,
Y esto sucede en este primer cuento, por ejemplo, en El Agente Naranja, en el que nosotros nos vamos nosotros como lectores detrás de un personaje que entra a estos antros que describía Jairo al inicio, y donde en estos espejos vemos pues un montón de personas, pero al mismo tiempo sabemos, y esto no se dice, sabemos que por estar construido de espejos nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, empiezo yo el recorrido. Esto fue una sorpresa para mí porque yo realmente no había leído a Jairo concienzudamente, y me encuentro con esta sorpresa de estos lugares que no sé si he visitado, pero los reconozco. O sea, en mi imaginación los reconozco, me ubico allí, sé cómo están compuestos, porque la descripción arquitectónica que nos hace Jairo en el cuento es no precisa, pero sí, no sé cómo decirlo, evocable, digamos así. Se permite ser evocada, ¿no?, por la imaginación. Y entonces entra uno en una atmósfera pesada, densa, llena de luces, llena de una música así como un poco desesperante, y sucede lo primero, ¿no? Yo nunca me imaginé que me fuera a encontrar con esta situación, y estas imágenes que sí son, como lo decía Nelson, como imágenes separadas, pero que al mismo tiempo están todas relacionadas e intrincadas, no solamente dentro de los cuentos, sino a lo largo del artefacto, ¿no?, del objeto libro. Entonces, eso me parece muy interesante, y yo quisiera saber desde Jairo, ¿qué cosas tuvo que vivir o ver o leer o preguntarle a la gente y escucharla para llegar a estos espacios en el cuento o en los cuentos, ¿no? Estos apartamentos del centro de Bogotá, que podría ser cualquier otra ciudad también, porque Bogotá es así, ¿no?, como un remiendo de un montón de cosas. Cómo llega, por ejemplo, a este tipo de bares, cómo llega a, no sé, el teatro. Bueno, ese teatro sí es fácil porque uno pasa por ahí todos los días, a un teatro parecido, no estoy diciendo que sea ese, en la Séptima, ¿no? Entonces yo quisiera saber eso de Jairo, y cómo llegan esas imágenes, estos lugares, esta ciudad, porque aparte Jairo no es bogotano, o bueno, es bogotano, pero nace en otra ciudad, ¿no?, en donde hay unas cuestiones que pueden ser distintas. Entonces, ¿cómo se entretejen todos estos espacios y estos lugares específicos aquí en el libro? Sí, Cristina, gracias. No, pues los escenarios, pues realmente son muchos de ellos inventados. Por ejemplo, el primero no existe, ¿cierto? A lo mejor el lector lo relaciona o lo puede relacionar con algunos sitios que probablemente pues tienen esa especie de disposición con espejos y demás. Es curioso porque de hecho en el texto nunca se habla de espejos, ¿cierto? O sea, en el cuento no se dice espejos, pero es muy interesante porque se habla de vidrios, y de hecho como si viera a través de los vidrios, pero es muy interesante porque de todas maneras la intención era crear esa suerte de laberinto especular, sin ninguna duda, de espejos en el relato. Y por otra parte, pues digamos que hay una gran cercanía con los sitios propios del centro, porque viví mucho tiempo en el centro de Bogotá. Yo en efecto, pues sí, nací en Cali y vivo acá hace, ya ni me acuerdo tanto, cuánto, por ahí medio siglo, ¿cierto? Pero de todas maneras, no soy ni de Bogotá ni de Cali. Yo soy como quién sabe, como de unos libros de Poe, por allá de unos libros de Aira, quién sabe, por ahí, ¿cierto? Pero de alguna forma vivir en Bogotá, que es pues una manera también de
de buscar algo, ¿cierto? Vivir en Bogotá es una forma también de perderse, pero de tratar de aferrarse a algo, ¿cierto? Y hay mucho de qué aferrarse, es conocer cómo extrañar la ciudad, ¿cierto? Yo creo que lo que básicamente he buscado también con los cuentos es que, y en general con la literatura, es que haya ciertos elementos que uno más o menos alcanza a ver como reconocibles, pero también una suerte de distancia o de extrañamiento de esa cotidianidad, de ese mapa de lo habitual, de manera que estoy, digamos que casi todo el tiempo jugando con una suerte de modificación o de alteración de lo que ven los personajes y viven los personajes, ¿sí? Porque desde los personajes la ciudad no es una sola cosa, de quienes la viven, la ciudad no es unívoca, ni nada es unívoco, ¿sí? De hecho. Entonces, la ciudad está más o menos trazada, pero a la vez distorsionada, ¿sí? Está más fabulada, diría yo, que retratada, ¿sí? Y pues no es tampoco por una intención ociosa, digamos, ¿cierto? A mí me parece que es absolutamente necesario contaminar el referente real para que la realidad se deje ver, digámoslo así, o para que la experiencia del lector empiece a abrirse camino a su propio modo, por eso que inicialmente uno percibe como el mundo concreto, como el mundo material que tiene tantos, digamos, tantos bemoles, ¿no? Y es porque en el fondo, pues yo quisiera siempre que a través de la lectura pasar a lo que de alguna forma me ha pasado a mí tanto escribiendo como leyendo, que es que me quiero, digamos, deslizar por ese túnel que abre el libro, por esa suerte de portal que es la escritura, hacia un punto intermedio, hacia un limbo o una suerte allí de mundo posible, pero que no es ni uno ni el otro, ¿cierto? Entonces, en esa medida yo trato de reflejar, por ejemplo, los cambios que se dieron entre finales del siglo pasado e inicios de entre ellos cómo se fueron perdiendo los cines pequeños de barrio, los cines donde además de hecho yo, por ejemplo, considero que ahí fue que aprendí, ¿no? Yo siempre he pensado que el cine fue mi verdadera, digamos, academia, ¿cierto? El libro, pues, fue como un refugio, pero la academia era el cine. Entonces yo me la pasaba metido en Cali en los cines rotativos, ¿no? Y lo que para alguien puede ser nostalgia de un cine que ya se volvió un parqueadero de motos, ¿sí? Para otro puede ser simplemente el germen de una historia como estas que empieza con una imagen o con una especie de inconformidad, de desazón y se va luego volviendo unos personajes que ya no tienen a lo mejor mucho que ver con lo que uno mismo ha vivido, sino con esa suerte de temblor, ¿cierto? Que hay detrás por ejemplo, la nostalgia, ¿cierto? Que yo creo que es algo que todos más o menos percibimos cuando quienes tuvimos pues la oportunidad digamos, de asistir a ese paso desde lo analógico a lo digital. Entonces, por eso hay varios elementos en el libro que nos hablan del cine, que nos hablan de la música, de los sitios que estaban más asociados a ese imaginario de lo analógico, por decirlo así, y cómo luego se vuelven o se transforman la fuerza disruptiva, no solo de la tecnología, sino de lo que hay detrás de la tecnología, que es pues ese aprovechamiento salvaje
del individuo, del sistema capitalista, que hace que ya nada importe, ¿no? Ya simplemente lo que se necesita es maximizar de forma desorbitada en lo posible el lucro y basta, ¿no? Entonces, a lo mejor hay ahí una especie también de lupa sobre lo que le ocurre al individuo, sobre cómo se adapta, vive y necesita también lo que quería o lo que tenía antes, ¿cierto? Pero ya nunca lo va a poder tener. Por eso ese personaje en particular de falso documental que se llama El Cuento, más adelante, cuento como cuarto, quinto, pues toma medidas bastante drásticas porque le quitaron lo que él llamaba su sala, ¿no? La sala de cine, pero es como su sala, su casa, ¿cierto? Entonces, por ahí va esa especie de relación afectiva, pero a la vez, sobre todo, creativa con la ciudad, o por lo menos deformativa de la ciudad. Hay algo que me llama mucho la atención a partir de eso que nos cuentas, y es que en sí el libro también se convierte en una especie de laberinto, porque para los que lo vayan a leer o los que ya lo hayan leído, el libro nos lleva desde el primer cuento a unos más adelante con muchas conexiones, ¿no? Entonces uno en un laberinto entra, resulta que se encuentra en el mismo espacio por donde entró, ¿no? Sin darse cuenta cómo llegó allí. Entonces, esto me evoca a mí también esas formas del laberinto, el mismo cuento, cuando uno lo va leyendo, cómo se van habiendo saltos en el tiempo, ¿no? Y esto también siento que está relacionado, quizá intuitivamente, pero pues esas intuiciones son como las más agradables de descubrir. Y es que el cuento, pues, con toda esta cuestión cibernética, que nos lleva también a esa ciencia ficción, ¿no? A una distinta ciencia ficción. Uno de los elementos de ella es eso, ¿no? Esas alteraciones del tiempo y el espacio en el que unos personajes saltan de este cuento y aparecen en otro, ¿no? Y eso es como muy sorpresivo para mí como lectora, y muy bacano, porque es precisamente eso que nos decía Nelson, como el libro pues nos presentaba, es un libro de cuentos, pero todos ellos están relacionados. Sin embargo, si yo pongo a leer a cualquier otra persona un cuento, pues puede entender el cuento por sí solo, ¿sí? Dentro del universo de este cuento. Pero muy bacano también como todo el libro, pues es como una especie de armazón de puzzle, ¿sí? En donde todas las piezas se encajan también. No sé si puedo seguir o vamos a presentar algo. ¿Sigo? Y bueno, no, interesante. Yo creo que podríamos, sí, sería muy interesante de todas maneras si vemos algo sobre lo que nos tiene preparado Nelson, por ejemplo, que en este punto y luego retomamos. Me parece una gran idea, Cristina. Si a Nelson le parece bien el momento, pues, ya que estamos hablando allí como de esos puntos intermedios entre el tiempo, el espacio y la realidad y la escritura, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. Sí, yo solo quiero hacer una mención a propósito antes de hacer una pequeña performance a través justamente del código, y es que justamente yo lo que siento que atraviesa el texto, como bien mencionaba ahorita María Cristina, es esa idea laberíntica, con esa metáfora que aparece, por supuesto, en la carátula del disco, de ese circuito también como una suerte de laberinto con muchas entradas, ¿no? Y es lo que yo creo que está detrás también de cada uno de esos textos imbricados en esa trama, su trama novelesca que ya nos lo contará Jairo. Creo que no sería spoiler, pero es esta idea de este instituto, ¿no? Como metalingüístico, un instituto, una especie de organización ahí, ¿no? Una organización que está detrás de todo, como en esa empresa de tratar de acoger todos los textos del mundo para reescribir y determinar de alguna forma una suerte
de trama, de complots, etcétera, que está detrás. Ujú. Y a mí fue lo que más me llamó la atención de esta novela hecha a partir de retazos, que es increíble, porque justamente coincide un poco con estos planos que estamos viviendo en las redes sociales, con los hipertextos, cómo se fracturan diferentes textos, ¿cierto? Que a su vez crean realidades, ¿no? Con todo este tema de la posverdad, yo siento que hay un diálogo ahí muy interesante dentro de los relatos que plantea Jairo. Y desde ahí, pues aprovecho para ya entonces hacer la introducción de la práctica. Voy a hacer una performance que coquetea que no solo parte de esa capa de que las realidades están construidas a partir de textos, ¿cierto? De esos textos escritos desde esos lugares y medios diferentes, analógicos o 1.0, si los queremos llamar, como les mencionaba Javier, el cine, ¿no? La música, etcétera, y cómo se suma o se imbrica ahora en la sociedad contemporánea ese hipertexto, esa mediación tecnológica que está hecho a partir de algoritmos y de códigos que siguen constituyendo ya no realidad, sino una hiperrealidad. Y por supuesto, que es lo que también me llamaba la atención, en medio de esas patologías o en medio de esos delirios que tienen los personajes, también para mí se expresa esa posibilidad de la humanización del código y también esa posibilidad de que el error sea constitutivo desde su anverso y su reverso. Yo creo que ahí es donde yo voy a empezar a establecer ese diálogo dentro de esta performance que tiene esa idea, para ver ustedes cómo hay textos, cómo hay código que están generando realidades y a las velas se están transformando. Eso es en resumen lo que voy a presentar. Voy a presentar dos cuadros a partir de dos relatos de Jairo y a partir de ahí pues voy a estar construyendo, espero que esas realidades que los vean a ustedes como no solo espectadores, sino también como actores y se dejen también trastornar y, por qué no, tener enemigos y amigos digitales acá. Una cosa que nos decías, Nelson, era que había que estar con los micrófonos cerrados, ¿no? Todos mientras estamos... Sí, por favor, esa es la única consideración que les voy a pedir porque las imágenes son reactivas al audio. Entonces, les pido ese favor a todos y bueno, vamos por allá. Vale.
Nelson, magnífico, impresionante, claro, totalmente, buenísimo. claro, ¿no? Excelente, sí, porque fíjate que capta uno, por ahí pregunta Indra Salazar qué lenguaje de programación es, Nelson, pero mientras ahí de pronto por el chat, es impresionante porque fíjate que a partir de los fragmentos pequeños que tomaste del libro, más la manipulación que haces a través del código, de los algoritmos pues, que manejas, que son como una suerte de misterio, ¿no? Para uno que es lego en esas ardides, pues termina surgiendo algo completamente nuevo que de todas maneras, percibo yo, tiene la esencia de lo que está plasmado en el libro y lo desarrolla plásticamente, pero es que con el sonido, pues entonces hay otro elemento allí adicional que hace como una suerte de superposición de ideas, de sensaciones y demás, que creo que tienen mucho que ver con lo que ustedes estaban conversando sobre el laberinto, precisamente. Ahí quisiera anudar un poco con las ideas que traíamos, ¿cierto? Y de hecho quisiera también conectar con algo que preguntó alguien acá en el chat, y era que como la relación con la biotecnología y esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos unir varias cosas, porque el libro, sin duda, como lo planteaba María Cristina y también Nelson, pues tiene un interés eh, muy especial, o la intención, digamos, de conseguir que el volumen mismo se porte laberínticamente en el sentido de, sí, de una especie de reto para el lector, de posibilidad de que vaya construyendo maneras de conectar y de entender lo que está puesto de forma manifiesta, a veces como si fuera casi que un chiste, ¿no? Como una broma, pero que del fondo pues también está hilando
de forma más o menos callada una cierta intención, ¿sí? Pero además, creo que también de nuevo tiene que ver fundamentalmente con el laberinto que implica relacionarse con el mundo, ¿cierto? O cómo uno entiende el mundo, ¿cierto? No, y sabes, qué pena interrumpirte, hay algo ahí súper chévere que también mencionaban en el chat y es como cuál es la relación o la importancia del bibliotecólogo y de la biblioteca, ¿no? Porque vemos que hay muchos personajes y todas las historias se están moviendo, es porque ese instituto del que habla Jairo ahí en el libro es básicamente un recolector de datos escritos, ¿no? Todos los escritos en el mundo. Los personajes que trabajan allí o que terminan trabajando allí son bibliotecólogos, son digitalizadores, ¿no? Catalogadores. Y resulta que si nosotros vamos a ver qué es la biblioteca, pues la biblioteca es un laberinto, ¿no? Como lo propone un poco Borges, y ahí hay una relación entonces, una metaliteraria con Borges y con otros autores que ahora de pronto nombramos, de que ese libro de arena interminable que está compuesto por todos los libros del mundo, o esa biblioteca, ¿no? Esa torre de Babel que es la biblioteca, pues es este entramado de muros y de situaciones que son el laberinto. Y me pongo a pensar en algo, y es, en el laberinto nadie es dueño, ¿no? Nadie es el dueño de un laberinto porque por eso es un laberinto. Pero en este caso, esos bibliotecólogos, ¿quién sería allí el dueño? ¿Hay un dueño de ese laberinto, de esa estructura enrevesada? Eso me parece súper interesante. Y ahí te dejo para que continúe. Gracias, claro que sí, es muy importante porque es que fíjense que de una vez yo les puedo confesar que digamos, el disparador, el gatillo central más bien de esa suerte de fábula de fondo que hay en todo el libro y que es un laberinto, es precisamente la imagen de un laberinto, pues obviamente, ¿de dónde más va a venir sino de Borges, ¿cierto? De la visión del mundo como algo que no se puede discernir, digamos, que en el que ni siquiera se puede uno ubicar. Por eso también ahí está Kafka, ¿no? Que Kafka y Borges son como dos engranajes poderosísimos alrededor de esa suerte de visión del mundo, no solo como algo que está por fuera del alcance de los que estamos dentro de él, de los que estamos atrapados en él, en el mundo, sino también de una actitud, que es una actitud, digamos, paródica también, ¿no? Es una actitud de burla, por lo menos de cierta intención cínica, ¿no? O incluso a veces carnavalesca, si uno quiere. Pero el laberinto, ¿sí? El laberinto convoca inmediatamente un principio que es muy complicado para nosotros todo el tiempo, todavía lo es, la verdad, por ejemplo, ¿cierto? La certidumbre y la verdad. Si hay algo que domine en los espacios laberínticos o en la idea del laberinto, si uno la extiende, es la incertidumbre, o sea, el centro del laberinto es la incertidumbre. El dueño del laberinto sería la incertidumbre, como fuera lo que fuera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando se va trazando esa idea del instituto entre uno y otro texto, de alguna especie como de fabricante, de demiurgo de eso, pues lo único que hay es incertidumbre, ¿cierto? Lo único que hay es una especie de juego falso de hipótesis, ¿sí? Porque si a algo estamos condenados, y esto lo repiten todo el tiempo los personajes, por ahí en uno y otro lugar alguno se refiere a esas situaciones que no saben nada, ¿sí? Pero no saben nada es de nada, ¿sí? Hay un punto en el que los personajes están atrapados en tal grado de incertidumbre que casi les sale
en automático, ¿no? Como si estuviera ya programado y metido dentro de ellos. Y creo que los personajes, o esos personajes en este universo narrativo, se portan de esa forma automática y casi que convencional respecto a las referencias literarias y respecto a como su papel en el mundo cotidiano, precisamente porque es como su único goce, ¿no? Su único goce es sentir que son parte de una broma, de una chanza, de una trampa, ¿cierto? Ellos cayeron en una trampa. Entonces, el laberinto está en la referencia del mundo, en la construcción de todo el volumen literario, precisamente como piezas, cuentos aparentemente separados, pero que hay algo que subyace que uno lo puede ver como una trama novelesca o algo por el estilo. Y por otro lado, pues también un poco en la manera en la que pues se reconstruyen las relaciones entre los mismos personajes. Y es que curiosamente hay una suerte de alegoría allí trazada a lo largo de todas las historias entre el animal y el humano, ¿cierto? Referente a lo que decía alguien en el chat sobre la biotecnología y esto, y es que, claro, hay una suerte de escritura nos hace, ¿no? A la que respondemos de forma inevitable, pues, que es la genética, ¿no? Nosotros lo vemos como una forma de escritura, porque tenemos la escritura y la empezamos a emparejar con eso que se fue descubriendo. De alguna manera, en últimas, si tenemos la escritura, entonces todo termina siendo datos, información, ¿cierto? Códigos en últimas. Pues si uno persigue o profundiza, cierra el microscopio en esa línea, pues termina viendo que no somos sino un montón de cromosomas combinados bajo un sistema bien definido, y por ende eso también es laberíntico, digamos, o sea, inexplicable, ¿sí? O sea, es el grado de incertidumbre más alto que se puede alcanzar, ¿no? Y el ser humano en este momento creo que vive pues siempre lo ha vivido, ¿no? Pero digamos que ahorita es como un poco más crítico y más evidente, por ejemplo, que en el medioevo, ¿sí? A pesar de que en el medioevo ya estaba el antropocentrismo en su punto álgido, pues uno advierte, uno nota sin ningún problema que la civilización todavía no era exageradamente destructiva, digamos, ¿cierto? Con el medio, me refiero, ¿sí? Que si bien los animales y toda la naturaleza estaba postrada ante el dominio del hombre, pues todavía había cierto grado de equilibrio, y en cambio nuestra civilización actual, por la superpoblación y demás, y por el dominio extra que da la tecnología, pues entonces ya simplemente ha desbordado todas las posibilidades, y sabemos que el humano ha roto un límite que ya no es posible restaurar incluso, ¿sí? Eso se sabe. Entonces, en esa medida, la relación con lo biológico y con lo instintivo, ¿sí? Es completamente antinatural. O sea, el ser humano, que es puro lenguaje, ¿cierto? Puro código, nosotros somos puro código, nos separamos lentamente, o tal vez ni tan lentamente, de esa suerte de base biológica animal, y nos convertimos en otra cosa, que no es, curiosamente, sino la imagen del lenguaje totalmente libre de lo biológico. Si uno mira hacia adelante, ya no ve, probablemente ya no ve animales, digamos, ve el código, pero no ve al que creó el código, ¿sí?
Entonces, digamos que esa relación entre lo biológico, entre el humano y los animales y el mundo natural, es una tensión que sin duda no puede resolverse. ¿Sí? Uno trata de ser buena gente, digamos, pero uno sabe que hay problemas que ya están dados, opuestos en tal magnitud que tiene que ser extremadamente ingenuo para pensar que se van a resolver solamente con buen comportamiento, digamos, ¿sí? Y sobre todo con buen comportamiento de unas pocas personas. Eso no es así. O sea, la escala de la presencia del ser humano es tan dañina y ha llegado a un punto de irreversibilidad tal que tendríamos que más o menos devolvernos en el tiempo, por ejemplo, hasta el medioevo, ¿sí? Para empezar de nuevo desde ahí, ¿sí? Sabiendo lo que sabemos ahora, pero bueno, ya eso sería tema para otro libro, digamos. Con respecto a eso que tú dices, bueno, o sea, yo pienso un montón de cosas, mi mente está aquí en un flujo de conciencia más bárbaro, pensando en los cuentos y en lo que tú nombras, y es, primero yo le decía a Jairo que en los cuentos yo sentía que este escritor, que parece una ficción también, porque cuando uno habla con Jairo no se imagina que va a encontrar un libro así, es un viajero del tiempo, entonces nos lleva desde el medioevo, que en los cuentos huele a huevo, a cucaracha aplastada, ¿no? Hasta estos viajes espaciotemporales que realiza un orangután, ¿no? Eso me parece que es como esa manera de mostrarnos que primero los animales aquí en estos cuentos son los héroes. O sea, aquí sí hay un héroe. Yo siento que hay unos héroes que están tratando de regresar al humano su animalidad, ¿no? Y que al mismo tiempo viajan en toda esta era tecnológica que incluso los humanos no terminan de comprender, ¿no? Porque a la final se ven infectados por esta tecnología que no terminan de manejar y que es ese mismo laberinto por el que viajan todos estos códigos de los que nos habla Jairo y que están aquí, ¿no? Y otra cosa que yo pensaba es que también uno se ve viajando como lector en épocas por expresiones, por cosas que encontramos de la cultura popular, objetos, ¿no? Lo que encontramos en los mercadillos, en las calles, las tizas para matar cucarachas, o sea, los humanos tratando de deshacerse de lo poco animal que les queda, ¿no? Todo eso me hace pensar estos textos, esto que nos cuenta Jairo, aquí con el código cibernético. Hay algo que me queda resonando y es esta cacatúa que tiene que dejar esta, ¿no? Es como intentar un personaje dentro de un cuento. Yo creo que este cuento está antes de los cuentos que dan un salto total a la oscuridad que trae lo que es ser humano, ¿no? Como a lo violento que poseemos. Y es una mujer que tiene de mascota, pero no es solo su mascota, es su amiga, su confidente, es con la única que habla. Y tiene que dejarla porque tiene que irse para un viaje, porque la van a perseguir. Y ella no quiere dejarla, ¿no? Ella en principio en el cuento nos dice que es la excusa por la que no puede lanzarse a este viaje. Pero luego vamos viendo que ella le está escribiendo una carta a su cacatúa, que le duele dejarla, y es como, es esa especie de desprendimiento de lo poco que queda de animal, que en esencia, si nosotros vamos a ver, es lo verdaderamente humano, ¿no? Lo que nos hace sentir estas emociones y apegarnos a las personas y entrar en esos procesos de solidaridad y de, no sé, ¿sí? Esto me evoca todas estas historias. Yo iba leyendo y cada vez me parecía más difícil de leer
porque era más información, eran más personajes, era una atmósfera un poquito más densa, más cruda, y es como ir en el libro también por niveles, ¿no? Por niveles de emocionalidad. No sé, tú qué no quieras decirnos, o de pronto Nelson, si Sí, quieres decirnos algo. sí, ahí, por ejemplo, con esa referencia a ese cuento en específico que se llama precisamente La isla del doctor Mora, y sin adelantar mucho para quienes no lo han leído, aunque eso pues también es un poco como secundario, porque uno no importa que sepa qué es lo que va a leer, sino más bien uno quiere ver cómo es que le van a contar la historia. Al fin y al cabo, si no fuera así, ya habríamos terminado de escribir historias hace muchos siglos, pero sin adelantar mucho, digamos que ahí ocurrió algo muy interesante dentro de digamos, del camino de la estructuración del libro, y fue que ese cuento en particular, o esa historia en particular que yo quería trabajar alrededor de todo lo otro que estaba allí debajo, me permitió poner toda la historia, como lo dice María Cristina, en forma de carta. El cuento completo es una carta, y solo por ahí los primeros párrafos ya uno va entendiendo que en efecto es a un animal, a una cacatura, y luego ya encuentra todo el otro entramado, pero eso, por ejemplo, digamos que en una construcción típica, novelesca, esa suerte de saltos, de exabruptos, probablemente no serían tan adecuados si uno ve la novela de una forma rígida, por supuesto, ¿cierto? Por ejemplo, yo este libro no lo considero necesariamente un libro de cuentos, ¿sí? Sino que lo veo como una especie de búsqueda alrededor de unos temas y sobre todo de unas imágenes, digámoslo así, unas imágenes no en el sentido pictórico, sino unas imágenes en el sentido conceptual, como integradas a lo que uno vive y percibe y entiende el mundo, ¿cierto? Entonces, eso que hablamos del lenguaje, que casi que el lenguaje es como una suerte de virus que se descubre como una herramienta con la que los personajes se desligan de la vida, pero a la vez lo necesitan para tratar de entenderla, o es lo que los saca de su cotidianidad, y es lo que además le da la conciencia al lector de que está inmerso en un mundo puramente, digamos, informático, no en el sentido de la tecnología, sino en el sentido puro de la información, ¿no? Entonces, digamos que en este texto en particular, claro, venía todo el trabajo con esos motivos recurrentes, con el tema principal, pero entonces también tenía como mucha libertad para empezar a manejar diversos ángulos, registros, modos de proponer la historia, ¿no? Y pasa, por ejemplo, algo muy parecido en otro cuento que es bastante duro, en el que se ve también uno de los personajes ligados a ese instituto, que es Caperuza Roja, ¿no? Que obviamente, como su nombre lo indica, tiene ahí una conexión metaliteraria. La isla del doctor Mora, pues por ahí seguramente a varios les suena a la isla del doctor Moreau, ¿verdad? De Wells. Y por otro lado, pues Caperuza Roja, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, en el otro caso, pues es toda una historia alrededor de ese mal endémico de la Iglesia Católica, ¿no? Que es la pedofilia. Entonces es una historia en la que se reconstruye, digamos, esa otra anomalía que no es ni tan digital, ¿cierto? Sino que es bastante palpable, concreta, entre las muchas, ¿no? Que en su prontuario tiene la Iglesia Católica, ¿no? Pero digamos que esa suerte de enfoque diverso alrededor de lo que se quiere contar y de cómo construir una especie de variedad que en últimas empezó a volverse un laberinto, como hablábamos ahorita, pues fue un poco como el proceso de fondo en la construcción de esas historias ligadas.
Como el proceso de fondo y como el proceso de Kafka. Sí. Con respecto a eso, pues esta referencia súper fuerte a Kafka desde muchos flancos, desde lo arquitectónico, no es arquitectura que trabaja el proceso, también de pronto el castillo, y que al final como obras terminan en un abismo, ¿no? Porque son obras inacabadas, pero creo que eso también las compone al mismo tiempo dentro de esto laberíntico, ¿no? En el proceso de Kafka vamos a encontrarnos con un lugar al que se llama tribunales y pues que es absurdo en parte porque esos tribunales son asimismo una casa, ¿sí? Una casa de la época en la que se escribe la obra. Y lo mismo pasa con el castillo, ¿no? Que también es un lugar impenetrable, manejado por personas que no permiten que alguien ingrese a ese sistema, ¿no? Mientras que en el proceso este personaje principal está dentro del sistema y no ve la manera de salirse. Bueno, a partir de eso entonces me parece chévere que nos hables un poco de esa referencia a Kafka. Hay otras referencias también a obras literarias y siento que esto es, en el buen sentido de la palabra, una especie de reciclaje de imágenes, de sensaciones también, de críticas al sistema. Y encontramos allí, yo por ejemplo encontré además de la isla del Doctor Moreau, una referencia en parte que quizá, no sé qué piense Jairo, a Edgar Allan Poe, ¿no? Con el cuento de los crímenes de la calle Morgue. De la calle Morgue, sí. Ajá. ¿A qué más encontré referencia? No, ahorita no me acuerdo. Pero, bueno, resulta que yo encontré una referencia bien interesante porque yo no creo que sea adrede, pero bueno, no sé, voy a preguntarte. Y es a unos cuentos que también trabajan un poco lo ciencia ficcionario, digámoslo así, y son algunos cuentos de Germán Espinosa, que también nos habla de estos personajes animales. Hay un cuento que se llama El Crisol, en donde se crea un pequeño mundo también dentro de un crisol de laboratorio, parecido a algo que nos muestran los Simpson, cuando Lisa deja caer una gota de Coca-Cola por allá. Bueno, y son este montón de referencias así metaliterarias bien interesantes que hacen que uno como lector, así no haya, o sea, que uno comprenda mucho mejor el texto, ¿no? Que no son estrictamente necesarios porque el texto en sí es muy bacano de leer, o sea, tiene un hilo que lo lleva a uno como que le permite a uno navegar por o transitar por esta ciudad velada que está allí en el libro, pero que también es muy chévere cuando uno reconoce estos referentes, ¿no? Pero hay un referente muy fuerte que es el que ya había dicho con Kafka, tanto en la arquitectura como en la crítica, y entonces yo me pregunto, ¿por qué Kafka? Claro, yo creo que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos, pues, por un lado del laberinto, pero por otro lado, como la distorsión de la realidad, ¿cierto? O de eso que nosotros denominamos la realidad, es decir, de lo cotidiano, ¿sí? Yo creo que uno queda con Kafka, no importa qué haya leído, ¿cierto? Si se lo ha leído todo o si ha leído una sola de las historias, pues queda capturado por una especie de imagen que lo concentra casi todo, ¿sí? Curiosamente, Kafka era impresionante para eso, ¿no? Porque en textos muy breves, pero también en los más extensos e inacabados, conseguía eso mismo que está, por ejemplo, en el castillo. El castillo es el mismo mundo,
¿no? El castillo también puede ser la sociedad, etcétera. Pero esas imágenes que lo contienen todo son las que hacen que uno, como una suerte de gran metáfora, hacen que uno pues quede muy vinculado a esa visión del mundo o a esa manera de proceder con el lenguaje, digamos. Entonces, por eso el Kafka, pues para mí es como algo así, pues como una especie de líquido amniótico, qué sé yo, o cómo se llama ese líquido que corre por la espina dorsal, ¿sí? Algo que está pues como en el tuétano mismo de uno, ¿no? Como lector. Me pasó y es imposible que no surgiera en algún momento y todo el tiempo surge, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, aquí antes de rápidamente para leerles un pedacito de ese texto al que te estás refiriendo, que se llama La cabeza del señor K, precisamente. Miren este pedacito. Fue entonces cuando lo entreví en la penumbra. Un armatoste enrevesado que al principio me pareció una guillotina ocupaba el centro de la sala. Si bien la estructura en su conjunto daba la impresión de exceso y anarquía, era fácil inferir la acomodación de un condenado en el centro de la quijada mecánica. Ni siquiera necesité acercarme. Fui un explorador que observa sin juzgar. Vi al condenado lamer un poco de pulpa de arroz antes de morir. En cuestión de segundos el calor se hizo insoportable. Al deshacerme de la ropa, el mazo de madera cayó a mis pies. Todo lo que necesito es descansar un poco, pensé. Debo ir de inmediato a la cama. Ahí, en esa parte de ese párrafo, la imagen es la de la colonia penitenciaria, ¿sí? Y ahí está como tú lo dices ahí un poco, no necesité acercarme. Claro, exacto. Entonces está en Granada, pero digamos líquido cefalorraquídeo, perfecto. Entonces está en Granada a toda la narrativa, digamos, ¿cierto? No está puesta, pues porque a mí me gusta Kafka, claro, no es un álbum de imágenes, ¿no? Entonces, pues eso por allí. No sé si Nelson, sé que Nelson tiene un compromiso y no sé si en este momento todavía esté con nosotros. Muchas cosas por decir, muchas. No, yo creo que en general resueno mucho con lo que está planteando María Cristina y lo que tú estás precisando, sobre como 3 claves con las que yo me encontré para leer el texto y que también influenciaron un poco como esta performance que preparé para dialogar contigo. Y siento que una primera clave es efectivamente lo que has venido mencionando, de entender el lenguaje como posibilitador de crear ficciones sobre ficciones sobre ficciones, ¿no? Una suerte de metaficción todo el tiempo. Eso me parece un gran acierto y yo creo que los lectores se van a encontrar con esto de una forma muy grata en medio de esos paisajes surreales y de esos paisajes pesadillescos que no es también sino otra forma de hacer un guiño y dialogar y ponernos a reflexionar sobre que estas son de alguna u otra forma las situaciones que se nos están presentando hoy por hoy. Es decir, a pesar de que hay un carácter metaficcional, sí que hay un diálogo con los entornos reales, digamos. Lo otro con lo que me encuentro, efectivamente, lo que están mencionando, la cantidad de guiños literarios, es decir, esto se convierte también en un texto metaliterario, a partir de Kafka, efectivamente, las alegorías, el coqueteo borgesiano con esta idea del instituto, que creando esta biblioteca también con una suerte de determinismo, sobre todo y ahí viene mi tercera clave de lectura, sobre el futuro, ¿cierto? Que me llama mucho la atención esa idea de que quien pueda determinar, controlar todo, todos los textos, todas las lecturas del mundo, también puede determinar el devenir en tanto que podemos transformar esos textos, ¿no? Como esa idea digital de la edición, del copy-paste, de copiar y pegar, que inmediatamente transforman las realidades, ¿no? Yo creo que ahí también está como esa confianza de leer esto dentro de una posibilidad de texto, aunque está escrito en formato libro, también como un formato digital, si se quiere. O sea, sí hay una apuesta dentro del libro sobre esa posibilidad de cómo podemos rastrear dentro del universo digital las formas como se produce, se reproduce, pero también se le puede hacer glitch o error digital a la realidad, ¿no? Eso me llama la atención. Y por supuesto, efectivamente es inevitable, aquí levanto la mano como ciencia ficcionario, pensar en que también se puede leer con una clave de ciencia ficción, una especulación alrededor de cómo en ese universo literario, metaliterario, que esconde sus lógicas detrás, sus claves, sus reglas,
también sí nos da esa sensación de que hay una situación especulativa. De hecho, pensaba mucho, no sé, Jairo, también a propósito de esas referencias metaliterarias y a propósito de la ciencia ficción, en un texto de Arthur C. Clarke que se llama, es un cuento bastante famoso en su momento, digamos, fue bastante reconocido, es los 9.000 millones de nombres de Dios, de Arthur C. Clarke, que son estos monjes no budistas que estaban buscando a través de muchos cálculos dentro del algoritmo que estaba a su alcance, que era la pluma, digamos, el papel y la pluma, tratar de hacer varias combinaciones sobre el algoritmo de la palabra Dios, en la empresa, de que si lograban toda esa mayoría de combinaciones podían de alguna forma controlar el mundo, o en este caso en el texto acabarse, de tal suerte que, si bien recuerdan, no estoy haciendo spoiler, esto pasa muy rápido, ellos aprovechando la naciente tecnología, porque Arthur C. Clarke lo escribe en los años 50, piden un computador porque claro, el computador va a permitir todas las combinaciones y permutaciones posibles para llegar hasta esa gran lógica de control a través del código y el texto de lo que es esa idea de Dios para los budistas. Entonces me parecía un diálogo ahí también metaliterario en ese nivel ciencia ficcionario que me resultaba bastante apasionante a lo largo de toda esta novela que nos presenta Jairo. Eso obviamente también me inspiró mucho para voy a hacer ya un cierre también. Pues no sé si va a haber otro poco de diálogo y dejamos la performance para el cierre, no importa. No hay lío, no hay lío. Yo creo que es el momento adecuado porque ya estamos también sobre como la sección final, entonces me parece un buen momento, Nelson, pero perfecto. Vale. No sé si María Cristina tengas alguna acotación antes. No, pues, no. Sí, un montón, pero no las voy a hacer porque quiero ver lo que tienes. Ok, bueno, vámonos entonces con esas amigas enemigas invisibles a propósito de esa redención de los héroes hechos animales acá, esas biogenéticas, y nos vamos cañeros con Neurofunk, ¿por qué no? Entonces vamos para allá. Estamos viendo las imágenes, solamente el sonido. Si quieres, Nelson, vuelve a compartir pantalla y de nuevo lo presentas porque solamente se escuchaba el sonido y no se daba la imagen. Hola, ¿me escuchan? ¿No había imagen? Qué raro. Bueno, vamos para allá de nuevo.
Ah, genial. Vale, Nelson, qué bien, muchas gracias. Magni, excelente, qué bien. Muchas gracias, Nelson. Vale, vale. Vale, vale, qué bien. Hacen parte, ¿no? Los glitches y los problemas. Pero está capturado perfectamente el tono de, digamos, de parodia, de carnaval que decía yo, que hay en todas estas historias, porque de verdad que uno se las puede ver de forma solemne y bueno, sí, a lo mejor, ¿no? Le sirve para fruncir más el entrecejo, pero también se las puede ver de forma chistosa, que es como en el fondo creo yo que funcionan estas historias. Gracias, Nelson. Muy, muy, muy bueno el montaje. Vale, vale, muy bien. Gracias, Nelson, qué bien, sí. Como decía Jairo, el humor también es un tema transversal. En lo particular fue lo que más me gustó del libro, ese humor que se mantiene a pesar de la densidad que pueden llegar a ser algunas historias, ¿no? Entonces, esta performance nos mostró eso, esa parte también, sí, como jocosa, si cabe el término, en esta parte. Bueno, agradeciendo la presencia de nuestros panelistas y del público que nos acompaña, que nos está acompañando hoy, a quien agradecemos enormemente. Ya vamos a la parte final de esta charla. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro querido público con sus preguntas, comentarios que quieran hacer. Así que, bueno, aquí por Meet, ustedes ahí pueden leer o pueden participar directamente. La gente que quiera formular sus preguntas, bien sea a Jairo o a nuestros panelistas. Y yo aquí iré leyendo las preguntas que dejen por Facebook, a quienes nos están acompañando por Facebook. Un saludo especial al público de Facebook. Perdón por las fallas técnicas, pero al fin lo logramos. Entonces, bueno, no sé, Jairo, si ahí tiene preguntas de la gente o algo que hayan comunicado. Pues bueno, por ahora yo los invitaría a que enciendan micrófono y pregunten o bien por chat lo escriban, pero puede ser más ágil directamente por micrófono y eso es un buen momento para comentar, preguntar, dar su opinión sobre, bien sea sobre el libro, los que ya lo leyeron o sobre los temas que hay por ahí que tuvimos en nuestra conversación. Muchos se nos quedaron, por supuesto. Pero bueno, yo creo que aquí tuvimos la oportunidad de encontrarnos creativamente, que fue también algo muy interesante alrededor del aporte de Nelson. Entonces, ustedes dirán. Ahí hay una. ¿Qué opinas sobre el... Bueno, Jairo, léela, por favor. ¿Qué opinan sobre el cyberpunk y sobre William Gibson? Bueno, no, pues es uno de los padres de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De la visión del mundo como una especie de trampa, ¿no? Para el caso del cyberpunk o cyberpunk, pues como quieran. Esa trampa está bien definida, bien constituida casi siempre por una gran corporación, ¿no? Por una gran organización que de alguna manera esa gota, digamos, está puesta en este libro, solo que esa organización, para el caso propio, pues no está absolutamente definida, ni es una corporación económica, ni es un poder establecido, ni necesariamente es una tecnología. Uno podría decir, es que a lo mejor se refiere a que la tecnología es el enemigo. No, para nada, ¿cierto? Y es porque en particular me parece que el interés de la mano, sí, el interés narrativo, digamos, de la mano que controla todo es que no se sepa quién es, ¿sí? Porque fíjense que últimas a eso jugamos en la realidad, o sea, en el mundo cotidiano, ¿sí? En la realidad rasa, lo que nosotros tenemos es una suerte casi siempre de prospectos de titiriteros que dominan y controlan, ¿sí? Que dicen que no controlan,
¿sí? Y a los cuales aparentemente todos los que están bajo el yugo, pues le creen, ¿sí? Lo cual es ya un pacto ficcional. Fíjense ustedes, yo te creo que tú no eres el que está haciendo esto y lo otro, cualquier cosa que sea, ¿sí? Yo te creo que lo que dices es cierto, esa suerte de relación de poder que tenemos de base en nuestras sociedades, no solamente estoy hablando de la nuestra, en la que es absolutamente brutal ese pacto ficcional, ¿sí? Es brutal, literalmente hablando, es brutal, sino en todas las sociedades, ¿sí? Todas las sociedades parten un poco de la idea de que hay que aceptar que el que te controla es una suerte de fantasma, ¿sí? Entonces, en últimas, no definir el controlador o por lo menos dejarlo en un grado muy alto de incertidumbre, para mí es explotar un poco más esa idea del pacto ficcional que hay en la realidad. Es como hacer un paralelo. Entonces yo le vería esa conexión, digamos, a partir de la idea de Mauricio, de la pregunta de Mauricio, a lo típico del cyberpunk con esta suerte de construcciones que no son necesariamente pues de ese canon. Vale, muy bien. Ahí hay otra. Si quieres yo la leo y Jairo la responde. Bueno, otra pregunta u opinión o pregunta. ¿Considera que sus cuentos pueden pertenecer a este subgénero de la ciencia ficción? Pero ya Jairo la respondió. Ah, es la misma. No, esa Pues parte. sí, digamos que está Sí. conectada, sí, de alguna manera las dos preguntas, y son de la misma persona, de Mauricio, pues no considero que sean, digamos, de uno u otro género o subgénero, pero pues yo no soy el más adecuado para decirlo, ¿cierto? Porque a medias yo alcancé a tener la escasa luz para concluirlos, ¿cierto? De ahí en adelante, pues los lectores y quienes así quieran o quienes quieran tomar el rol, digamos, de críticos, pues dirán si es o no de una u otra, pertenece o no a uno u otro cerco, ¿no? Yo lo veo como una especie de animalito por ahí dando vueltas que no sabe para dónde pegar. Dándose topes. Yo sí de pronto conecto el texto no con el cyberpunk, pues porque hay muchos elementos que no están allí, pero sí con la ciencia ficción, pues porque si vamos a lo teórico, encontramos que hay alteraciones del tiempo y el espacio, que es una de las características de la ciencia ficción. También encontramos que hay alteraciones del ser, cuando los animales dejan de ser animales para meterse mentalmente en la mente de los humanos y dialogar con ellos, o cuando hay alteraciones genéticas, como lo decía Jairo. Entonces ahí sí hay ciencia ficción para mí. ¿Listo? Aquí hay otra pregunta de Sandra Uribe Pérez, pero creo que también queda resuelta, sin embargo te la voy a hacer. Y es, ¿alguna influencia de los cómics de ciencia ficción? Hablando de cómics. Influencia, por supuesto, y bastante, porque yo fui muy amigo pues, del cómic en general, ¿cierto? Pero sí, particularmente la ciencia ficción, pues bastante, solo que creo yo que en particular como por digamos, la estética que hay en algunos de este tipo de cómic, la estética psicodélica, digámoslo así. ¿Sí? Yo creo que esa intención, la intención de producir una imagen del mundo que no es la que se encuentra uno apenas abre la puerta o mira por la ventana, que es una especie de intención esencial de este tipo de narrativas, bien sea gráficas o solo literarias, o mezcla, pues está muy presente, y yo lo tendría ahí como una especie de influencia, ¿cierto? O lo podría mencionar como una suerte allí de relación de fondo que hay, ¿no? Pero entonces también ahí estaría vinculado toda también el universo de lo cinematográfico, ¿no?
Entonces, sí, sin duda, Sandra, y hay una conexión de fondo en términos como de la búsqueda estética. Vale, gracias, Jairo. Listo, yo creo que ya podemos llegar al final. Quisiera ya para culminar preguntarles a nuestros panelistas, a Nelson, sin antes agradecerles de nuevo y a Cristina, ¿por qué recomendarían la lectura de este libro? ¿Por qué leer Enemigos Imaginarios? ¿Qué haría que la gente se acerque a una librería y lo adquiera? ¿Qué habría de especial en este libro para que lo lean? Nelson, si quieres. Comienzo yo. Bueno, como lo mencioné, primero se van a encontrar una cantidad de bifurcaciones alrededor de cada cuento, o de cada paisaje o cuadro, como me lo menciona Jairo, donde se van a encontrar con personajes memorables. Yo creo que eso fue lo primero que yo me llevé, personajes muy memorables en cada uno de esos relatos. Dos, se van a encontrar con estos planos que les mencionaba a nivel de narrativa, ¿no? Estas posibilidades metaliterarias, metaficcionales, en clave de ciencia ficción. Es decir, es un texto que se puede leer por tantas claves que es muy rico en ese sentido. Y finalmente, pues, lo más interesante es que uno al final del día se lleva muchas reflexiones en medio de la parodia que nos presenta Jairo, porque finalmente hay un coqueteo y todo el tiempo hay una relación, un diálogo con nuestras realidades. Y eso es, creo que, un efecto muy interesante del texto. Y nada, pues sí, yo me voy despidiendo. Muchas gracias, Jairo, María Cristina, un gustazo. Jairo, increíble, de verdad que es un gran logro. Y pues nada, Nelson. A los asistentes darles pues, el agradecimiento pues, por esta jornada performática también y invitarlos a que efectivamente se acerquen a esta gran novela, obra llena de retazos y laberintos. Muy bien. Gracias, Nelson. Bien. Gracias, Nelson. Cristina, cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Nelson y también contigo porque tú nombrabas algo muy importante y es el humor, que yo no lo mencioné, pero que efectivamente también lo percibí. Cada rato recurría a la risa y hay un cuento específicamente que es preciso el que Nelson nos presentó en el performance, que es Enemigas Imaginarias, que es, o sea, es muy, muy gracioso, muy divertido, es impresionante la manera en que uno se ríe de estas situaciones, de lo que le dice las cucarachas a las personas, es genial. Y también me parece que es muy importante leer el libro de si nosotros tenemos también esa pulsión creativa, ¿no? Si en algún momento queremos ir a leer, no todos los libros se pueden leer desde esa perspectiva de, venga, yo quiero leer algo que me permita a mí escribir, desde lo estructural, desde el trabajo de personajes. Y este es un libro que le permite a uno eso, que le genera a uno muchas dudas creativas, ¿no? Entonces, pienso que además de todo eso que ya han dicho, de por qué leerlo, de por qué comprarlo, pues también es ese referente para lanzarse uno a escribir. Yo creo que ahí, entre otras cosas, es un texto que yo sí recomiendo para conseguir. ¿Sí? Uno ahorita en esta época, de pronto, si tiene algo de plática guardada, ha consultado algunas librerías por internet y pues este sería un libro que yo conseguiría en estos momentos, como paralelo, como tengo un tiempo para escribir, venga, cómo escribe este man, y aquí esto permite eso y muchas otras cosas. Así es. Muchas gracias, Cristina. Qué agradable charla. Bueno, gracias por tu tiempo y tu disposición. Igual a Nelson, bueno, creo que ya se fue. Jairo, hombre, muy amable por compartirnos esta charla también. Bueno, ya para culminar, los avisos clasificados de siempre. Entren a www.resplandoreditorial.com, ahí pueden adquirir el libro y los demás libros que están ahí de venta en línea. Están muy baratos y aprovechando esta coyuntura que estamos viviendo, sería el momento ideal para adquirirlo. Un abrazo a Jairo, Cristina, Nelson, a todo el público que nos acompañó. Muchas gracias. Siempre nos reunimos varias personas.
Y bueno, qué agradable saber que podemos hacer esa serie de conversaciones los viernes a las 5. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos por estar en esta conversación. Muchas gracias, Neil, por posibilitarla y, por supuesto, por posibilitar además que llegue el libro a los lectores. Y bueno, nos seguimos encontrando, bien sea por estos medios, bien sea por la biblioteca, por los libros. Y bueno, una feliz noche para todos. Que la disfruten. Chao. 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 Chao, 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 chao.